Muy bien, pues estamos aquí para ver la segunda lección de nuestro curso de Un paseo por la Biblia. La primera lección se llamaba La Biblia y vimos un resumen rápido de exactamente qué es ese libro. Nuestra segunda lección lleva por título La estructura de la Biblia. Y en este vamos a ver precisamente cómo se puede dividir en partes para su estudio más fácil la Biblia. La Biblia tiene dos grandes divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comienza con la creación y narra la historia del pueblo judío hasta el tiempo de Cristo. Se compone de 39 libros individuales, escritos por 28 autores diferentes y abarca un periodo de casi 4000 años. El Nuevo Testamento es el registro del nacimiento de Jesús, su vida y su ministerio, y el ministerio de sus discípulos, llevado a cabo después de la crucifixión de Jesús. Está formado por 27 libros, escritos por 9 autores diferentes, y cubre un periodo de menos de 100 años. Muy bien. Pues la Biblia tiene dos grandes divisiones. Normalmente en nuestras Biblias vamos a encontrar una página más o menos así, que nos indica que aquí empieza la segunda parte. Como vimos, tenemos lo que es el Antiguo Testamento, normalmente es la parte más gruesa de nuestra Biblia, y después tenemos el Nuevo Testamento. En algunas Biblias tenemos también una última parte que se llama la concordancia. Digamos que esa dentro del contenido no cuenta propiamente. Entonces más o menos aquí podemos ver lo que es el Antiguo Testamento de este lado y entre mis dedos lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como comentamos, abarca el relato desde la creación, es decir, desde el principio del mundo y el advenimiento de la humanidad, y nos cuenta lo que sucedió aproximadamente durante un periodo de 4000 años. Tiene 39 libros individuales que se escribieron por aproximadamente 28 autores diferentes. El Nuevo Testamento comienza después de 400 años de silencio entre uno y otro y registra la historia de Jesucristo, después la historia de sus discípulos y todo lo que ellos llevaron a cabo en su ministerio posteriormente. Son 27 libros escritos por 9 autores diferentes y ese cubre un periodo de menos de 100 años. Comencemos ahora viendo rápidamente o por encimita el Antiguo Testamento. Dijimos que hay 39 libros en el Antiguo Testamento y se dividen en tres tipos de libros: los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. En nuestro material por escrito tenemos una serie de preguntas acerca de esto mismo y nos dice, ¿de qué tratarán los libros históricos? Obviamente son los que nos cuentan historia. ¿De qué tratarán los libros poéticos? Esos contienen material escrito en forma poética. ¿De qué tratarán los libros proféticos? Esos tratan acerca de profecías. En el Antiguo Testamento, entonces, vemos que los primeros 17 libros son históricos, eso abarca de Génesis hasta el libro de Esther. Los siguientes 5 libros son poéticos, abarcan de Job hasta el libro de Cantares, y los siguientes 17 libros son proféticos, desde Isaías hasta Malaquías. Obviamente, cada tipo contiene historias o relatos o enseñanzas narradas en ese tipo. Sin embargo, en algunos de los libros históricos vamos a encontrar partes que tienen poesía. Dentro de los libros proféticos también algunas partes son poesía. Entonces, básicamente la división es más que nada por el tipo de escritura del libro, pero aún así unos pueden contener un poquito de otro estilo. Vamos a ver ahora lo que es el Nuevo Testamento. También encontramos tres tipos de libros. Igualmente vamos a encontrar libros históricos, esos son los que nos narran los acontecimientos. Decíamos que eso abarca los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos después lo que se llaman epístolas, que estábamos viendo que se dividen en las paulinas, que son las que escribió el apóstol Pablo, las epístolas generales, que fueron escritas por varias otras personas. Las epístolas más que nada contienen enseñanzas
acerca del estilo de vida cristiano. Normalmente van a tener instrucción y al mismo tiempo nos van a mostrar la aplicación de esa instrucción. Y nuevamente en nuestro material por escrito tenemos nuestras preguntas, donde nos dice de qué tratarán los libros históricos, son los que nos narran la historia, de qué tratarán las epístolas paulinas, esas son las cartas que escribió el apóstol Pablo, de qué tratarán las epístolas generales, esas son las cartas que escribieron otras personas que no eran Pablo. En el Nuevo Testamento, entonces nos encontramos con que los primeros 5 libros son los que se denominan históricos, los siguientes 13 libros son las epístolas paulinas y los últimos 9 libros se llaman epístolas generales. De las epístolas paulinas también las podemos dividir porque estas cartas, tanto las de Pablo como las otras, se escribieron más que nada para iglesias, congregaciones completas que se encontraban en distintas ciudades o en distintas regiones. Y Pablo también escribió unas cartas a individuos, entonces las de Pablo se dividen en 9 que están escritas a iglesias y 4 que están escritas a individuos. Otra cosa que nos será útil conocer es esto acerca de las referencias, porque, claro, los que estamos familiarizados con ellas ya lo solemos manejar, pero a veces no sabemos también exactamente a qué se refiere esto. Las referencias son esas pequeñas partecitas que están normalmente abajo, o hay algunas Biblias que las tienen en una columna en medio de las 2 columnas de texto bíblico, y esas son para encontrar algo en la Biblia. Normalmente cuando damos también el dato de algún capítulo, algún versículo que estamos manejando, que nos aprendimos de memoria, vamos a mencionar la referencia, lo cual nos va a ayudar a encontrar ese texto dentro de nuestra Biblia. Normalmente consisten en el nombre, puede ser el nombre escrito completo, o la abreviatura del libro de la Biblia. Después continúa el número de capítulo seguido por 2 puntos y el número de versículo. Por ejemplo, si decimos Génesis 1:1, se refiere a que estamos hablando del libro de Génesis, el primer capítulo, el primer versículo. Para encontrar fácilmente lo que querramos dentro de la Biblia, es sumamente recomendable que nos aprendamos de memoria los nombres de los libros de la Biblia en el orden en el que aparecen. De tal manera que cuando nos digan que busquemos el libro de Hebreos, vamos a saber que está en el Nuevo Testamento, después de las epístolas paulinas, y no lo vamos a estar buscando en el Antiguo Testamento, y viceversa. Cuando nos hablen, no sé, probablemente del libro de Oseas, vamos a saber que es uno de los profetas menores. Entonces vamos a estar preparados para más rápidamente abrir nuestra Biblia en el punto correcto. Muy bien, en el material por escrito yo les estoy proveyendo exactamente de esta lista de los libros de la Biblia en el orden en el que suelen aparecer, especialmente en las Biblias como la versión Reina Valera y todas ellas. Tenemos primero que nada los libros del Antiguo Testamento y viene toda la lista de esos 39 libros. Dentro del material, entonces podemos ver que los primeros 5 libros que abarcan desde Génesis hasta Deuteronomio son los libros que se denominan normalmente el Pentateuco, que viene siendo parte de los libros históricos. Después siguen los libros de Josué hasta Esther, que es el resto de los libros históricos que no son parte del Pentateuco. Pentateuco quiere decir 5 libros, normalmente se les conoce como los 5 libros de la ley o los 5 libros de Moisés. Después de Esther continúan nuestros libros proféticos, que son 5, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Donde termina el Cantar de los Cantares, comienzan nuestros profetas, y desde ahí hasta donde termina nuestro Antiguo Testamento. Los profetas se dividen a su vez en 2 partes. Profetas mayores, que son los primeros 5 libros, son los de mayor extensión, y después 12 libros de menor extensión. Profetas mayores porque son de mayor extensión, profetas menores porque son de menor extensión. No tiene nada que ver con la importancia de los personajes ni de los sucesos que se mencionan en ellos.
En la segunda columna encontramos los libros del Nuevo Testamento. Allí tenemos, para empezar, los 5 históricos, que son los 4 evangelios más el libro de los Hechos. Después continúan las epístolas paulinas, todas desde Romanos hasta Filemón son epístolas paulinas, que se pueden dividir. Las primeras 9 son las epístolas escritas a iglesias, las siguientes son las 4 escritas a individuos, y posteriormente tenemos lo que hemos llamado las epístolas generales, que abarcan desde Hebreos hasta Apocalipsis. Y esta es la manera en la que están acomodados nuestros libros de la Biblia. En el material escrito, junto al nombre de cada libro, también viene la abreviatura, porque en esas pequeñas referencias que mencionaba yo, que vienen en la parte de abajo de nuestras páginas de la Biblia, normalmente vamos a encontrarlas con la abreviatura. Entonces también es bueno que sepamos la abreviatura, sobre todo para que no nos hagamos bolas con los libros que tienen nombres similares como Timoteo y Tito, que sepamos en qué libro vamos a buscar esa referencia. Otra cosa importante es también que tengamos en cuenta que los libros del Antiguo Testamento se les llama precisamente libros, y hay algunos de los que tenemos 2, como por ejemplo primer libro y segundo libro de Samuel. Entonces normalmente cuando hablemos de los libros del Antiguo Testamento, que hay 2 partes, vamos a mencionarlos en masculino: primero de Samuel, primero de Reyes, primero de Crónicas, y así, porque esos son libros, por lo tanto el artículo que se usa es masculino. Cuando hablamos acerca de las epístolas, que igualmente van a tener 2 y en el caso de Juan hasta 3 partes, entonces vamos a hablar en el femenino, porque son epístolas, son cartas. Entonces ahí vamos a hablar, por ejemplo, de la primera de los Tesalonicenses, la segunda de Timoteo, la tercera de Juan. Esta es una manera también muy fácil de distinguir Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, los que tienen 2 partes son libros; Nuevo Testamento, los que tienen 2 partes son epístolas.